El faro, ubicado en el castillo de los Tres Reyes Magos del Morro, es una imagen que identifica Cuba y que ha acompañado a todas las generaciones de habaneros casi desde la fundación de la villa. Su historia precede la construcción de la fortaleza, pero el faro que conocemos hoy no es el primero, sino el tercero levantado en ese emplazamiento. De esta entrañable institución estaremos hablando hoy entre cuentos y leyendas. Si te animas a seguirme en esta travesía a través del tiempo. La existencia de los faros se remonta a más de 6 siglos antes de nuestra era. El más antiguo del que se tiene referencia es el de Sigea, del 650 antes de nuestra era, y el más conocido, el de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los faros, conjuntamente con lo que se conoce como sistema de señales marítimas, cumplen una inestimable labor en la garantía de la seguridad de la navegación y ayudan además a la pesca en los litorales. En nuestro país hay en la actualidad más de 40 en funcionamiento, pero el más conocido es el Faro del Morro. Para entender los antecedentes constructivos del actual faro, hay que situarse precisamente en este punto geográfico, por la sencilla razón de que esta es la entrada a lo que se llama la Bocana de la Rada, y la ciudad intramural está allá. Por tanto, el promontorio más alto, el Morro, estaría ahí, y el Castillo de la Punta, que es de este lado, junto con el anterior Castillo de la Fuerza, harían una triangulación para la defensa de la Rada habanera. Entonces, ya en el siglo XVI hay un grabado que salió en esta revista Opus Habana de Cargapatache, un croquis, donde se ve nítidamente 1575, 1610, la almenara, es decir, la tipología de una torre que ya había ahí, porque ese croquis de Cargapatache, que es como se llama un marino portugués, es un derrotero de navegación. Es decir, cuando tú venías en el barco, le daba al capitán del navío cómo debía coger para entrar a la bahía. Y entonces se podía ya, si fuera de noche, guiarse por la fogata que allí estaría prendida, y si fuera de día tenía un referente muy importante que son las tetas de Managua. Entonces ese es el gran antecedente. Un antecedente que empieza porque son torres con antorchas y fuego, que después entonces se empieza a buscar lo que se llama el fanal, el faro, que primero es un fanal y que después entonces pasa a ser lámparas de aceite, y empieza entonces lo que viene siendo la tecnología de los faros de la época, que tenían, por lo general eran como unos grandes espejos de bronce que estaban detrás de la luz y reflejaban la luz hacia adelante. Pero en 1762, Dominique Serre, que era un gran marinista, pintor de marina, representa el primer grabado real, el primer cuadro, incluso en un óleo, son varios óleos que hacen una serie, de la Rada habanera y de ese morro con su faro que las balas enemigas han deteriorado. Por tanto, 1762 es un punto de inflexión muy importante con el hecho del faro, porque hay que cambiarlo porque ha sido derruido. 3 años después, el faro es cambiado. Es decir, esos son los antecedentes, y es muy importante tenerlos en cuenta, teniendo las fuentes historiográficas, las actas capitulares, que se conservan después de 1555, porque el pirata Jacques de Sor arrasó con la villa, y es a partir de esa fecha, 1555, que se piensa en esa triangulación. El faro, su tamaño, más allá del tema de su arquitectura, el diámetro del faro, está hecho en función de los lentes de Fresnel, un gran ingeniero francés, Agustín Fresnel, que no solo era un teórico de la teoría ondulatoria de la luz, sino que como ingeniero comprendió que si bien los faros hasta ese momento eran dióptricos, es decir, la luz era reflejada hacia adelante, pudiera usarse los faros catadiópticos, que no solo reflejaran, sino que captaran aquellos rayos de luz que se perdían durante la irradiación.
Pero esas lentes, que además se aligeraban, porque eran como una gran capa de cebolla, donde tú vas poniendo lente para ganar en distancia y en profundidad de alumbrado, era lo que de alguna manera era la gran innovación tecnológica de la época en aquel momento. Y toda la costa atlántica de Francia empieza a llenarse de faros. Y entonces Cuba posiblemente sea uno de los primeros países ultramar que aplicó y compró ese tipo de lente. Es decir, es una innovación tecnológica que cambió la visibilidad de los marineros. El faro ya tuvo más de 20 leguas para ser visto de afuera, y la altura, con la geometría y la posibilidad de alumbrado del faro, es lo que le dan